Para dar respuesta a la pregunta, quisiera comenzar diciendo que nos encontramos en presencia de dos momentos contractuales, es decir, la celebración de un contrato preliminar o un contrato prometido y un contrato definitivo. El artículo 89 de la Ley 153 de 1887 nos dice que en principio la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, es decir, que por regla general los requisitos de validez del negocio se deben analizar en el momento de la celebración del contrato definitivo. Nos referimos entonces a la capacidad de las partes, el consentimiento libre de vicios, objeto y causa lícita. Sin embargo, los numerales siguientes crean matices a la regla general. Según el numeral 2, que nos hace regresar sobre la pregunta inicial, este indica que la promesa genera obligaciones cuando el contrato definitivo no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511, le hace 1502 del Código Civil, es decir, que según este numeral, los requisitos deberían apreciarse al momento de celebrarse la promesa. A lo mismo apunta el artículo 1611 del Código Civil. Y es que si se analiza la promesa de contrato o el contrato prometido, ella misma debe cumplir unos requisitos para nacer a la vida jurídica. Por ejemplo, se suma que si la promesa adolece de lesión enorme es nula absolutamente. Aquí es necesario hacer un paréntesis, pues la ley establece que cuando el contrato definitivo es un contrato de aquellos que permite la rescisión por lesión enorme, como la compraventa de bienes inmuebles o la permuta, el análisis de los requisitos evidentemente se hace en el momento de la celebración del contrato definitivo. Sin embargo, los casos y la realidad le preguntan a la norma si lo mismo es aplicable a las promesas sobre dichos contratos. A esto la jurisprudencia ha contestado que aunque la lesión enorme se aplica de forma excepcional, en sentencia de casación civil del 23 de julio de 1969, la Corte dijo que la figura es aplicable en materia de promesas de compraventa y la sanción en estos casos es más severa, la nulidad y no la rescisión del contrato. No se conserva el negocio jurídico, de manera que en casos de lesión enorme los requisitos de validez se aprecian en la promesa, porque en este momento contractual es en el que se hace evidente la desproporción y obedece al deber ser del negocio que permanezca durante toda la relación contractual el balance económico entre las partes. Y a esto apunta precisamente el carácter de la promesa como contrato preliminar, como contrato medio o instrumental, pues este define desde el principio el contrato definitivo y existen elementos de validez inescindibles entre uno y otro. Si se analizan los otros requisitos de validez uno por uno, lo anterior se hace más evidente. Comencemos con la capacidad. Se debe ser capaz desde la promesa hasta la celebración del contrato definitivo, o cuándo debe analizarse este elemento de validez. En principio, cuando se celebra el contrato definitivo, pero ¿qué sucede cuando se celebra la promesa? No hay capacidad. El contrato de promesa está viciado, pero es posible subsanarlo, como en el caso del menor de edad, que celebrando un contrato de promesa cumple la mayoría de edad y adquiere plena capacidad en el interregno entre la celebración del contrato prometido y el contrato definitivo, o el caso antónimo de la persona que celebrando un contrato con plena capacidad la pierde en el transcurso de la celebración del contrato prometido y el contrato definitivo. En los términos de la Ley 1996 del 2019, si la persona requiere de figura de apoyo, se le brindará la figura de apoyo, y si no la requiere, pues de la misma manera podrá concluir y celebrar el contrato definitivo. En cuanto al poder dispositivo, ¿qué pasa si prometo vender un bien del que no soy propietario? Se puede decir que falta legitimación. Pero si la persona adquiere esa legitimación al momento de la celebración del contrato definitivo, se reputa que todo el tiempo tuvo poder dispositivo. Entonces este análisis se hace al momento de la celebración del contrato definitivo. En cuanto a los vicios del consentimiento, desde el momento en que se celebra la promesa, el promitente debe haber actuado con pleno conocimiento de causa y con entera libertad. El error, el dolo, la fuerza se aprecian en el momento tanto de la celebración de la promesa como del contrato definitivo. Este requisito de validez es analizado de forma inescindible. Si ha habido un error cuando se celebró la promesa, o si se es víctima de dolo o de fuerza, no se podrá celebrar el contrato definitivo. Finalmente, en cuanto a la licitud del objeto, de la causa, el objeto y la causa deben ser lícitos tanto al momento de la celebración de la promesa como al momento de la celebración del contrato definitivo. Sin embargo, puede darse el caso en el que al momento de la celebración de la promesa el objeto o la causa son ilícitos y al momento de la celebración del contrato definitivo son lícitos. Entonces persistirá la relación jurídica en el tiempo. Al momento de la celebración del contrato definitivo persistirá la vida del negocio jurídico. En conclusión, no existe un criterio unificado y por muy genérico que suene, depende, porque tenemos las circunstancias en las que el momento de la celebración de la promesa y el momento de la celebración del contrato definitivo se difuminan tanto que es imposible decir en qué momento se puede apreciar la validez de los criterios. Un ejemplo palpable y que vemos en nuestra cotidianidad, la celebración de un contrato de una promesa de compraventa en la que el propietario entrega la propiedad y el comprador entrega una parte del precio. Muchas gracias.